buenos días. Nos encontramos aquí con un originario, un hermano, y vamos a hacerle la pregunta acerca del bicentenario. En su opinión, ¿qué nos podría mencionar o opinar sobre el bicentenario? Hermano, buenos días. Hoy día somos el 28 de julio del 2021. Es una fecha muy importante para analizar. Con respecto a la pregunta, hermano, podemos empezar de esta manera. En 1717 se crea la logia, ¿no? Se instaura oficialmente la Gran Logia de Londres, Ujú. ¿no? Denominada Madre Gran Logia Mundial. A partir de esto se universaliza. Ujú. Pero cabe aclarar una cosa muy importante. La nobleza inglesa y la corona inglesa, estamos diciendo que el imperio inglés estaba dominada, controlada por la masonería. Eh, Francisco de Miranda, venezolano, militar, ¿no? Militar venezolano, primero al servicio del ejército español, luego al servicio del imperio francés, del ejército francés, deserta y no, viaja a Estados Unidos, ¿no? Y en las 13 colonias por entonces, en Filadelfia, en 1783 se convierte a la masonería. Ujú. Eh, ya a su regreso a Europa, en Londres, en 1797, crea la gran masonería americana, ¿no? Eso es importante, es muy relevante para esto. Ya, a partir de esta organización, él direcciona, ¿no? Entre comillas yo le diría, la liberación de América del Sur. Entonces, Bolívar también, Simón Bolívar estaba también al servicio del ejército español. José de San Martín también. Primero Bolívar se convierte a la masonería en Francia. Luego José de San Martín, por iniciativa de Francisco de Miranda, en Londres también se convierte a la masonería. Eh, Cabe aclarar que Francisco de Miranda había creado en España, en Cádiz, la logia Lautaro, ¿no? Como brazo de la primera logia que había fundado en Londres. Entonces, vamos a aclarar, el imperio inglés estaba bajo el dominio del proyecto masónico. Entonces también estamos entendiendo de que los masones, el imperio inglés, en este caso, tenía proyectado arrebatar los territorios que ocupaban el imperio español en América, ¿no? En Sudamérica. Entonces habían comprendido de que de manera global no se podía hacer, era imposible. Entonces determinaron que debería hacerse esto por partes. Eh, Además esto, los masones habían creado las repúblicas, ¿no? El proyecto político de repúblicas. Entonces, cuando José de San Martín y Bolívar regresan a territorio sudamericano, José de San Martín crea la sucursal de la logia Lautaro en Buenos Aires. Y desde ahí, ¿no? Las repúblicas de Argentina, Chile y sucesivamente hasta llegar al Perú, al virreinato del Perú. Bolívar, por su parte, desde el norte crea la República Venezolana, Colombiana y Ecuatoriana, la Gran Colombia, el proyecto del masón Bolívar. Cuando San Martín llega al virreinato del Perú, eh, el 28 de julio, como día, el 28 de julio de 1821, instaura oficialmente una estructura política, jurídica, militar y religiosa, ¿no? Una estructura de dominación y de explotación a las naciones originarias conformantes de la Confederación Tahuantinsuyoana. Oficialmente esto, a partir de 1821, se instaura, ¿no? También debemos entender de que lo legítimo y lo legal es diferente, ¿no? Lo legítimo es lo que defiende la realidad, la verdad, los intereses del pueblo, ¿no? Y lo legal es lo que el que domina, el que tiene el poder, no instaura. Ujú.
Esa es la respuesta, hermano, a tu pregunta. Hermano, ¿y cómo demuestras lo que estás mencionando? A ver, hermano, hay una manera directa y concreta de demostrar, ¿no? Eh, Así como las naciones tienen sus características, ¿no? En el sistema capitalista, ¿no? En Occidente, aquí las naciones originarias conformantes del Tahuantinsuyo también tienen sus características. Vamos a hablar solamente de una de ellas, ¿no? La nación Quechua. La nación Quechua, para ser nación, tiene 5 características: territorio, idioma, filosofía, economía y poder. 5 características, lo vamos a analizar muy rápidamente. Idioma, el Quechua, el Runacim. Economía, el Aini. Territorio, desde la frontera, ¿no? De la bahía de Puno, con frontera con la nación Aymara, por el sur. Por el este, con el Antisuyo, con los hermanos Xanín, Cachipibos, Yenis. Por el oeste, con el Chinchaysuyo, ¿no? Y por el norte, con la nación Chanca. Entonces, todo ese territorio era conformante de la nación Quechua. En cuanto a filosofía, se practicaba el orden cósmico tahuantinsuyo, referente al equilibrio permanente con todo lo que nos rodea. Y en cuanto a Aini, la economía, estamos hablando, se practicaba el Aini. No necesitábamos una moneda, ¿no? El sistema estaba basado en la persona, la economía y el capital, para garantizar sobre todo la vida. Y en cuanto a poder, estamos hablando que los quechuas eran los que gobernaban, y también se practicaba la meritocracia, no la democracia. La meritocracia es quien ocupa el cargo es a quien que está en capacidad, en práctica y en teoría. Esa es, hermano, una nación. Eso, entonces estamos determinando claramente que la nación peruana no existe. No existe, las 5 características no cumple la nación peruana, pero sí existe una estructura denominada Estado peruano. Esa es la respuesta, hermano. Y en su opinión, ¿qué nos diría a los pueblos originarios? Mira, los pueblos originarios del Tahuantinsuyo tienen un proceso de destrucción, ¿no? De colonización, 527 años. Los pueblos originarios tienen que retomar lo que les pertenece por derecho. Eso se llama autosoberanía y autonomía. Son 2 palabras fundamentales. Eso es lo que tienen que hacer. Para lograr eso, los pueblos originarios tienen que descolonizarse primero. O sea, 3 etapas de descolonización: toma de conciencia, organización y recuperación del poder que nos pertenece. Muchas gracias, hermano, por su opinión del Bicentenario. Muchas gracias, al contrario, hermano, y saludar, hermano, a los pueblos originarios, que deben tener mucho análisis del día de hoy que estamos pasando, ¿no? Saber exactamente qué significa esta fecha. Entonces, no dejarse arrastrar por la mentira. Nada más, hermano. Gracias. Gracias.